Escuchamos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Todas las instancias federales en el ámbito de la seguridad y que queremos extenderla a las instancias estatales, de tal manera que en la suma de esfuerzos podamos optimizar los resultados en materia de seguridad. El gobernador de Guerrero, gracias señor gobernador, no solo agradecemos su presencia, agradecemos el invaluable apoyo que en todas las iniciativas que hemos presentado en el ámbito de la seguridad ha respaldado invariablemente sin regateos. Senador Martí Batres, a la diputada González, a Omar García Harfuch, en general, a todas, a todos ustedes, distinguidos servidores públicos vinculados con la seguridad. En virtud precisamente de su presencia es que calificamos a este espacio como un gran foro. He insistido invariablemente en este tipo de reuniones en que debemos de trascender el carácter burocrático que usualmente han tenido. Estas reuniones se llevan a cabo por ley, consecuentemente tenemos que realizarlas, pero ya que se hace el esfuerzo, tenemos que afinar la agenda de tal manera que los resultados de esta reunión sirvan, sean útiles en el mejoramiento de la seguridad pública, que es el mayor reto que tenemos todos los niveles de gobierno. Quisiera compartir algunas reflexiones que nos ayudarán a contextualizar el problema de la inseguridad pública en el país. Es importante que lo hagamos para no caer en las simplificaciones que podrían llevarnos a decisiones equivocadas. Nuestra crisis de inseguridad es el resultado de un modelo económico que ha dejado a millones de personas viviendo en el desamparo y la exclusión. Un orden social que se caracteriza por la desigualdad y la exclusión es un orden potencialmente violento y explosivo. En las últimas décadas hemos vivido bajo gobiernos marcados por la corrupción, mientras que muchos de los gobernantes amasaron grandes fortunas, los salarios se mantuvieron fuertemente castigados y con ello el empleo formal dejó de ser atractivo para los millones de jóvenes que buscaban opciones de sobrevivencia digna. El desempleo hizo la parte restante. Así se gestó el contexto perfecto para que la violencia y el crimen se convirtieran en la válvula de escape de un país que dejó de brindar futuro a su gente, particularmente a sus jóvenes. Uno de los detonantes más profundos de nuestra crisis tiene que ver precisamente con la frustración juvenil ante los hechos dramáticos y lamentables que hemos padecido en fechas recientes. Hay quien, en su comprensible desesperación, encuentra como respuesta viable el uso indiscriminado de la fuerza. Nada más erróneo. En el pasado reciente, el recrudecimiento de las hostilidades policiales y militares solo produjeron dolor y muerte, sin que con ello se hubiese logrado erradicar la criminalidad. Nos demandan el uso de la fuerza pública en el sentido de prácticamente resolverlo todo a garrotazos, como si repartirlos a diestra y siniestra fuese suficiente para eliminar las consecuencias de todos los rezagos sociales generadores de violencia. O peor aún,
Habrá quien crea de buena fe que es necesaria la ayuda que se nos ofrece desde el extranjero para enfrentar a los delincuentes. Falso también. La experiencia histórica nos demuestra que las únicas determinaciones que han cambiado a México en sentido positivo son las que surgieron al interior de su propio pueblo, basadas en su historia, su cultura, su solidaridad, generosidad y voluntad de prevalecer. El horror que vivimos no es gratuito, pues, ni fortuito. Tiene una fuente y una explicación que trasciende la simplicidad. No obstante nuestros esfuerzos, existe una correlación entre un modelo social excluyente, generador de pobreza, marginación e inequidad, como el que todavía padecemos pese a los muchos cambios que ha impulsado este gobierno y el germen de la violencia. Mientras más nos empeñemos en negar esta ineludible realidad, más nos tardaremos en resolver la inseguridad que marca hoy a nuestro país. Pudiera decir, no nos hagamos. Pudiera complementar incluso la frase con un adjetivo más rotundo, pero francamente no voy a concederle esa perla a los compañeros de los medios de comunicación. Pero no nos hagamos. La nueva agenda de seguridad centra sus esfuerzos y recursos en entender y atender las causas del fenómeno, así como en frenar y revertir el impacto de las dinámicas violentas que son producto de la marginalidad y la exclusión social. Con frecuencia se nos señala, se nos critica que no hay estrategia de seguridad. Voy a reiterar 5 o 6 de las 10 líneas estratégicas que definen la política de seguridad pública en el gobierno. Primero, combate a la corrupción. No hay forma de enderezar la seguridad pública en el país si no combatimos a fondo la corrupción. Nuestro país, el año 2000, estaba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial, según indicadores de diversos organismos internacionales. 6 años después, nuestro país está en el lugar número 70. 6 años después, es decir, al final del gobierno de Calderón, nos deja a nuestro país en el lugar número 100. Al concluir el gobierno del presidente Peña, nuestro país se encuentra en el lugar 138 entre 175 países evaluados. Es decir, topamos ya con el techo. Prácticamente pensaríamos que no había ya forma de bajar otro nivel en el rango de corrupción mundial. Y esa corrupción que ha caracterizado al aparato público ha emblematizado a los cuerpos de seguridad pública. Consecuentemente, tenemos que combatir la corrupción. Tenemos que insistir en esta visión amplia para atender las causas profundas que generan la inseguridad, causas de carácter político, económico, social, educativas, de salud. Todo eso tenemos que atender. Tenemos que capacitar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad. De ahí deriva precisamente la creación de la Guardia Nacional, que es un instrumento de trascendencia
histórica que le va a dar capacidad al Estado mexicano para enfrentar exitosamente la inseguridad. La Policía Federal contaba con 36,000 elementos, de ellos solamente la mitad operativos. Imaginen ustedes a un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y casi 130 millones de habitantes, que solo contaba con 18 o 20,000 elementos operativos para garantizar su seguridad. Elementos que si los dividimos en turnos de 12 horas quedan 10,000, que si los dividimos en turnos de 8 horas, en 3 turnos de 8 horas, nos quedan 6,000 elementos, nos quedaban 6,000 elementos. Esa es la razón de la creación de la Guardia Nacional, que tiene ya 72,000 elementos desplegados y que vienen en proceso de formación 21,170 elementos este año, y con la transferencia de todos los elementos de la Policía Federal esperamos cerrar el año con 92,000 elementos de la Guardia Nacional y tener 140,000 elementos para fines del 2021. Esto reclama de un esfuerzo presupuestal extraordinario. Por eso tenemos que agradecer la comprensión, el respaldo, la solidaridad, el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional en la construcción de la Guardia Nacional, que han aportado recursos invaluables para su constitución. Otra de las líneas estratégicas es el uso de la inteligencia sobre la fuerza, particularmente de la inteligencia financiera, para combatir a las organizaciones criminales que han adquirido una complejidad que las ha llevado a convertirse en entidades de carácter económico. No vamos a ser exitosos en el combate al crimen organizado si pretendiéramos continuar con la estrategia de combatirlos en su fortaleza operativa. Tenemos que combatirlos en su fortaleza financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Y un punto más, y ahí la voy a dejar: la regeneración ética de la sociedad, que debe de partir con el ejemplo de un gobierno honesto, austero y socialmente comprometido. Pero la sociedad también tiene que hacer su parte. Partimos, pues, de fortalecer la propuesta de atención social que está impulsando el gobierno del presidente López Obrador para materializar el sentido de la Cuarta Transformación en un modelo social generador de oportunidades para todos. Esa es la única luz que podemos construir al final del túnel. Solo restando al crimen organizado su base social podremos reducir la violencia. La demanda de drogas en el mercado internacional, particularmente de Estados Unidos, y el contrabando de armas que permiten al crimen organizado incrementar su capacidad de fuego para enfrentar con mayor rigor a los cuerpos de seguridad, es otro gran problema que mucho incide en la inseguridad. Todos tuvimos la lamentable oportunidad de ver el calibre del armamento que utilizaban los criminales en el problema de Culiacán. Armamento de fabricación norteamericana y de fabricación para uso exclusivo del ejército.
que entra a nuestro país de contrabando. Estas apreciaciones miden de alguna manera la dimensión del desafío que tenemos como sociedad, pero particularmente como responsabilidad del Estado mexicano. En el pasado, la estrategia se reducía a detener objetivos prioritarios, así llamados pomposamente, que una vez que fueron detenidos, fueron empoderados mediáticamente por el propio gobierno hasta convertirlos en emblemas sociales, en figuras a imitar. Pero todo resultó un espejismo, pues la inseguridad siguió creciendo exponencialmente. En este gobierno hemos detenido a innumerables líderes de organizaciones criminales. Sin embargo, parecería que no se ha detenido a nadie porque no hemos llenado las pantallas de televisión con su detención, y así vamos a seguir. No tenemos ningún interés en empoderar socialmente a líderes de organizaciones criminales que después se convierten, como ha sucedido, en modelos a seguir para los jóvenes. Del empoderamiento de estos líderes criminales vinieron las narcoseries, los narcocorridos, etcétera, etcétera, y ahora nos quejamos de la cultura de la muerte que se creó a partir de ese empoderamiento mediático de los líderes de organizaciones criminales. Es momento, pues, de que todos asumamos la responsabilidad que nos toca. De nosotros se espera cordura en las decisiones, constancia en el esfuerzo y firmeza de carácter para cumplir y enfrentar el reto que tenemos encomendado. El enemigo no somos ninguno de nosotros, no es el Estado ni es ningún gobierno que se empeñe genuinamente en hacer cumplir la ley. El enemigo está enfrente y son los criminales, y hacia ellos debemos enfocar las baterías conjuntamente. He señalado en otros foros que la lucha por nuestra seguridad no admite el regateo por ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos. Es tarea cotidiana, discreta, esforzada y con frecuencia peligrosa, que demuestra tal vez que ninguna otra, mejor que ninguna otra responsabilidad, la voluntad de servir que nos alienta como gobernantes. Nuestra meta suprema debe ser conformar un modelo de orden social que no se vea obligado a combatir el crimen, sino que por su equidad y eficiencia asegure que las causas que originan el crimen sean abolidas. Pero esta tarea, que debe ser meta estratégica de todo gobierno, no la vamos a conseguir de un día para otro, de la noche a la mañana, se diga lo que se diga. Somos más, muchos más, quienes amamos a nuestra patria y trabajamos por engrandecerla, que aquellos que la vulneran con sus acciones. Es momento de aferrarnos a nuestros principios y apretar el paso con la certeza de que peleamos por todo lo bueno y verdadero que existe en nuestro honesto modo de vivir. Luchamos por el predominio de la ley, por la solidaridad entre compatriotas y por la edificación de un futuro mejor. No caben aquí ni la rendición ni el desánimo. Los invito fraternalmente a incorporarse a este esfuerzo. Estoy seguro que juntos lograremos vencer a la adversidad y entregar al final de nuestro desempeño un México mejor a las próximas
generaciones. Gracias a todos por su atención. Del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en este encuentro de secretario de Seguridad Pública del país. Más adelante más detalles